Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos para calcular áreas de figuras simples, como por ejemplo acá tenemos cuadriláteros, triángulos, ¿sí? Y un círculo. Hay que tener en cuenta que para el cálculo de las áreas utilizamos fórmulas, ¿sí? Y cada fórmula, cada figura tiene una fórmula determinada y ahora la voy a ir explicando una por una. A ver, arranquemos por la figura más básica, que es acá, el cuadrado, ¿sí? En el cuadrado tenemos los 4 lados iguales, ¿sí? Entonces voy a simbolizar al lado con la letra L de lado. Y el área de un cuadrado, recuerden que dijimos que es la medida de toda la parte interna, ¿sí? En este caso la fórmula es lado por lado, multiplicamos lado por lado, ¿sí? O lo que es lo mismo, escribimos lado al cuadrado. Para el rectángulo, la fórmula es similar, ¿sí? También vamos a hacer lo mismo. Solo que en el rectángulo, como los lados no son los 4 iguales, ¿sí? Sino que tenemos 2 pares de lados opuestos iguales, ¿sí? Acá la fórmula va a ser base por altura, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que esta podría ser la base y esta de acá la altura. O esta, que es la misma, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta que la altura de cualquier figura de estas tiene que ser perpendicular a la base, o sea, formar un ángulo de 90 grados con la base. Vamos a verlo eso en el triángulo para que se entienda mejor. Acá tenemos un triángulo, ¿sí? Yo acá les grafiqué uno, pero en realidad puede ser cualquier tipo de triángulo. Y acá hay que tener en cuenta qué pasa con la altura. ¿Por qué? La fórmula de un triángulo dice que el área es igual a la base por la altura dividido 2, ¿sí? Depende del triángulo que nosotros tengamos, puede que nuestra altura quede como acá, trazada, ¿sí? En el medio del triángulo como acá, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la altura es el segmento, ¿sí? Que va perpendicular a la base, o sea, forma un ángulo de 90 con la base y que llega hasta uno de los vértices del triángulo. Si es un triángulo rectángulo, como por ejemplo, a ver, yo lo voy a hacer acá con la lapicera, si es un triángulo rectángulo, ¿sí? La base podría ser uno de los lados y la altura podría ser el otro, o sea, un cateto y el otro cateto, ¿sí? Y si es un triángulo obtusángulo, bueno, ahí la altura quedaría fuera del triángulo, ¿está? En algunos de los ejercicios que yo les di aparece, pero igualmente aparece marcada cuál es la altura. Seguimos. Paralelogramo. La fórmula es igual a la del rectángulo, ¿sí? Es base por altura, pero ojo que la altura no es esto, ¿sí? No es este lado. ¿Por qué no es este lado? Porque este lado no es perpendicular a la base. La altura tiene que ser un segmento, dijimos, que forme un ángulo de 90 grados con la base. ¿Está? Por ejemplo, este de acá. O cualquiera que yo pueda trazar, ¿sí? Dentro de ese paralelogramo o fuera también, lo podría trazar por acá. ¿Está? Bueno, rombo y romboide, si bien son figuras distintas, comparten la misma fórmula para el área. ¿Por qué? Porque tanto en el rombo como en el romboide tenemos diagonales, ¿sí? Las diagonales son esos segmentos que van de un extremo de la figura al otro totalmente opuesto, ¿sí? Y que nos dividen a la figura de esta forma. Tanto en el rombo como en el romboide, las diagonales tienen la particularidad de cortarse en forma perpendicular, o sea, de formar 4 ángulos rectos. Y vamos a tener en ambos 2 diagonales, ¿sí? La fórmula para el área del rombo y del romboide dice que tenemos que multiplicar la diagonal 1 por la diagonal 2 y todo eso dividirlo por 2. ¿Cuál va a ser la diagonal 1 y cuál va a ser la diagonal 2? Eso es lo mismo, ¿sí? Porque como nosotros lo vamos a multiplicar, no va a importar el orden, ¿está? Así que si tenemos la medida de una diagonal y la medida de la otra, bueno, no importa cuál ponemos primero o cuál ponemos después, total se van a multiplicar. Seguimos. Tenemos por aquí el trapecio, ¿sí? La fórmula del trapecio por ahí es de las más complejas porque nos dice que el área es igual a la B grande, que es de base mayor, ¿sí? Las bases de un trapecio son las que son paralelas. Un trapecio tiene solamente un par de lados paralelos. Entonces, la B grande es de base mayor y la B chica es de base menor. Tenemos que sumar la medida de esas dos bases
y esa suma, por eso está entre paréntesis, multiplicarla por la altura. Y acá volvemos a repetir que la altura tiene que ser perpendicular a la base, ¿sí? Formar un ángulo de 90 con la base. Y todo eso después lo dividimos por 2. Por último, tenemos el círculo. El círculo, ¿sí?, tiene una forma particular porque aparece este símbolo de acá, que es el número pi. El número pi es un número irracional que tiene infinitas cifras después de la coma, ¿sí? Es un número decimal, pero que para trabajarlo de forma más cómoda se lo suele redondear a 3,14. Este símbolo de acá significa aproximado, ¿sí? Pi aproximadamente es 3,14. ¿Por qué aproximado y no igual? Porque en realidad tiene un montón de cifras más, ¿sí? Pero con esas nos podemos manejar. La fórmula entonces del área de un círculo, ¿sí?, o sea, la medida de toda la parte interna de un círculo, es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Quién era el radio? Bueno, era el segmento, ¿sí?, que se forma desde el centro del círculo hasta hasta el borde del círculo, digamos, ¿sí? No es este el único. A ver, si yo hago así, este también es un radio, este también es un radio, este también es un radio, etcétera, ¿sí? Tenemos infinitos radios dentro de un círculo. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Que puede pasar que en vez de darnos el radio nos den toda esta medida, ¿sí?, de acá. O sea, un segmento que vaya de extremo a extremo del círculo y que pase por el centro. En ese caso nos estarían dando el diámetro, ¿sí? Si nos dan el diámetro, simplemente tenemos que tener en cuenta que el radio va a ser la mitad de ese diámetro. O sea que si, por ejemplo, nos dan un diámetro, ¿sí?, de 10 centímetros, bueno, el radio va a ser 5 centímetros, ¿sí? La fórmula es con el radio, ¿está? Bueno, entonces, estas fórmulas son muy importantes porque nos permiten calcular el área de cualquiera de estas figuras planas.